Era mi historieta favorita.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Les pido por favor que se pongan las cámaras. Esta es la primera clase que vamos a tener conmigo. Y precisamente yo elegí hoy por cuestiones meteorológicas, esta clase se está haciendo por Zoom, pero yo elegí justamente la modalidad presencial, que es la de los jueves, por eso es que estaba asignada para la clase de hoy. Y bueno, se ve que no nos podemos encontrar. La anterior vez yo tuve un contacto estrecho y me enteré sobre la hora de la clase, entonces no tuve quien me reemplace el jueves hace 15 días, que era la primera clase que yo tenía asignada. Y bueno, y hoy pasa esto del clima y de la suspensión de la presencialidad. Así que estoy condenada a la virtualidad, que es una cosa que me cuesta. Pero bueno, vamos a seguir mientras no se pueda. Lo importante es que hoy tengamos la clase, porque si no vamos a quedar atrasados en un par de temas que son importantes. No sé quién está, ya debo estar como administradora, espero que hayan puesto el ingreso automático. ¿Quién está por el centro? Ya se desconectó, porque todo esto a mí me distrae. Bueno, voy a comenzar luego de la introducción. Yo soy Alejandra Curi, soy docente de esta cátedra hace muchos años. Estoy en la comisión 04 y hoy vamos a ver el tema que conforme el cronograma tenían asignado, que es el nombre. Tengo previsto, como la clase presencial tenía una duración más pequeña que lo que es la virtual, teóricamente hubiera sido solo 1 hora, y ustedes pueden quedarse un poquito más, podemos hablar de la clase que yo no estuve presente, que fue la de hace 2 jueves, que era el tema del artículo 7, vigencia temporal, tema muy importante. No sé si ya les dijeron que obviamente hay mucho material en el campus, pero de todas maneras me gustaría que si existen dudas, o por lo menos yo hacer un repaso de lo que es muy importante de ese artículo. Es un tema que siempre forma parte del examen. ¿Ustedes me escuchan? Porque tengo una conexión inestable. No me gustaría pasarme al celular, pero tengo mala recepción a donde estoy, y si no me voy a tener que poner en el celular y no puedo ver ni siquiera las caras de la gente. Si no me escuchan en algún momento, háganmelo saber. Bueno, entonces les decía que primero vamos a hablar de nombre, que era el tema del día de la fecha, y después, en la última media hora, 20 minutos, vamos a tocar el tema del artículo 7, la vigencia o entrada en vigencia de las leyes. ¿Ok? Son temas que creo no los han visto con nadie porque, bueno, estaban asignados a mí. De los atributos, sí, ya supongo que habrán visto algunos de ellos o todos. ¿Es así? Hay videos subidos sobre los atributos, ¿No tuvieron Eh, clases sobre los atributos todavía? sobre la capacidad. Bueno, es uno de los atributos, ¿sí? Ustedes, cuando hablamos o empezamos o queremos empezar a hablar de lo que es el nombre, deberíamos situarnos en el tema. El nombre es uno de los atributos de las personas, por eso les preguntaba si ya habían empezado, porque de acuerdo con el cronograma ya debería haber ocurrido que ustedes hubieran hablado de alguno de los otros atributos de las personas. ¿Qué son los atributos? O sea, vamos a tratar de ir organizadamente. Son las cualidades esenciales de las personas que determinan su individualidad
y hacen a la esencia del ser humano. Como ustedes dijeron, ya vieron capacidad. Además de el nombre que vamos a ver hoy, también como atributos están el domicilio, el estado, y los derechos personalísimos. En algunos textos, quizás más tradicionales o autores más tradicionales, pueden encontrar al patrimonio como uno de los atributos. Sin embargo, la doctrina un poco más moderna ya no lo considera uno de los atributos. De todas maneras, si lo explican, cualquiera de hablar de patrimonio, no se va, así se los aclaro. En la actualidad, y si ustedes siguen a Rivera, que supongo que es el texto que les han recomendado, que no está mencionado el patrimonio como uno de los atributos. Bueno, dicho esto, los atributos tienen algunas características comunes y después cada uno de ellos se identifica con otras características, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir que son únicos, indivisibles. Esas caracteres generales de los atributos, algunos no se aplican al nombre, porque el nombre, en principio, es único, pero no es inmutable, porque ya vamos a ver que el nombre puede variar, se puede cambiar, se puede modificar, y eso hace que esa característica no la tengamos. Son extrapatrimoniales, eso es cierto, no podemos atribuirle un valor económico al nombre, pero haciendo la aclaración que cuando se violenta o se afecta a las personas a través del nombre, esto puede dar lugar a una reparación económica de daño que no tiene que ver con que tenga un valor económico en sí mismo, sino con la protección que le da la ley a este atributo, que es muy importante. ¿Por qué les parece que es importante el nombre? ¿Porque individualiza a la persona? Sí, nos identifica en la sociedad y en nuestras familias. Eso en principio, ¿no es cierto? Esto es así desde el comienzo de la historia, donde todo nació, donde siempre nos vamos a remontar, o por lo menos no ese comienzo, pero sí el desarrollo más importante de la tecnología. Justamente había normas para el nombre y establecía la forma en que se adquiría el nombre y cómo se identificaba. O sea, originalmente a las personas en sociedades más rudimentarias, tribales, si ustedes quieren, se identificaban a las personas con una sola palabra, una sola palabra, que podía ser un nombre. Luego, por supuesto, la sociedad requiere otros tipos de, justamente, la sociedad se incrementó y entonces era necesario para individualizar a la gente más datos. Entonces, a la única denominación se le fueron agregando otras. Así, por ejemplo, como les decía, en el derecho romano tenemos el nomen, el praenomen, el nomen y el cognomen, que son tres designaciones que podía tener una persona. El praenomen o praenomen, se escribe, pero se dice praenomen en latín, es el nombre de pila que hoy conocemos. El nomen sería lo que hoy conocemos como el apellido. El nombre nos individualiza de manera personal. El apellido nos ubica dentro de una familia, ¿correcto? Yo me llamo Alejandra
Curi, mi padre, adquirí de él ese apellido. Y además, en Roma, estaba el cognomen, que era la individualización de la rama de esa familia a la cual pertenecía la persona, la gens, se decía en Roma. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para cumplir la función más importante que tiene el nombre, que es la identificación de las personas, la individualización. Esto no solo ocurrió en el derecho romano, con otras características, por ejemplo, el derecho español empezó a individualizar a las personas, no solo con un nombre de pila, sino agregándole, por ejemplo, a modo de identificación, el lugar de procedencia, puede ser Salamanca, Toledo, como apellido. Podía funcionar a modo de apellido, el lugar de donde provenía. También ocurrió eso, por ejemplo, con las profesiones, ¿sí? Entonces, esto hacía justamente fácil la ubicación o la identificación de las personas. Yo les dije al principio, bueno, voy a terminar con la evolución histórica, después vamos a hablar de qué naturaleza jurídica tiene, porque está vinculado. En nuestro derecho patrio se legisló a través de los decretos leyes hasta el año, desde la sanción del Código Civil de 1864, hasta que en el año 1969 se dictó la ley 18248, que reguló el nombre. Con pocas excepciones, esa ley implementaria del Código Civil es receptada por el nuevo Código Civil y Comercial a partir del artículo 62, 63, no me acuerdo de dónde, después lo vemos, porque hoy, el nuevo código trae con algunas pocas modificaciones, recepta la 18248, que es una ley dictada en 1969, como parte complementaria del Código Civil. En esa ley también se legisla o se dicta normas respecto del nombre. Hoy el nombre lo podemos dividir en dos. Profesora. No se Sí, escucha bien. El audio. sí, Disculpe que la interrumpa, ¿se pero cortó? se le corta demasiado el audio en la explicación. Bueno, entonces escúchenme, voy a probar de entrar con mi dispositivo móvil y a ver si se escucha mejor, porque tengo mala recepción en este lugar. Voy a tratar con mi móvil de conectarme y a ver si me escuchan mejor, si no vuelvo a este formato, ¿les parece? Oye, profe. Hola, no sé qué problema tengo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Sí, sí. No sé qué problema tengo. Conexión inestable, a ver, espérenme.
¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Ok. Estoy con los dos dispositivos. Bueno, estoy con los dos dispositivos por las dudas, por si me ven duplicada, se los digo porque como estoy de administradora en uno y en el otro, no sé si, a ver si me permite salir sin terminar la reunión. No, porque si no tengo que asignar otro anfitrión, no les voy a complicar. Sigamos así, a ver si ahora nos podemos escuchar. Bueno, espero que se me escuchado, estábamos hablando un poco de la evolución histórica del nombre, de que las características en lo esencial ahí es tomado en dos del nombre. Cuando hablamos de nombre, hablamos en general de nombre, de pila y apellido. Y establece esta ley las normas respecto del apellido. Bueno, como les digo, toda esta evolución histórica en torno a un elemento esencial que, como dijimos, es un atributo para las personas que hace que las podamos individualizar, pero que es esencial a la misma, hablamos de los caracteres, ¿no? Hacia sus cualidades esenciales, y por lo tanto sería un derecho. ¿No es así? Como que se nos reconozca el nombre, es un derecho también a que tengamos una determinada capacidad, un nombre, un domicilio, como son todos los derechos personalísimos también. Pero acá, y esto tiene que ver con la naturaleza jurídica del nombre, tiene una característica particular. El nombre, además de ser un derecho, es un deber. ¿Y por qué decimos que es un deber? Es un deber porque el Estado, a través de su poder de policía, tiene que poder identificar a los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos el derecho de ser reconocidos por el nombre, pero también la obligación de identificarnos con nuestro nombre. ¿Se entiende? Derecho, deber. Esa es la naturaleza jurídica. El nombre es un derecho y un deber. El artículo lo dice, el propio artículo 62, que es donde comienza en el capítulo 4, todo lo legislado por el nombre, dice, derecho deber, la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde. Entonces, prenombre es el nombre de pila y el apellido. Los dos forman esa jurídica, entonces, del nombre. ¿Alguna duda de esto? Bueno, como les dije, y ya desde el inicio de las regulaciones en torno y de las normas en torno al nombre, se establecían reglas para la asignación del nombre y también del apellido. Estas tienen que ver, están mencionadas, igual no hace falta que las leamos todas de memoria, no se escucha.
Tenés el micrófono apagado, profe. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. No sé, lo tocó recién que estaba tratando de hablarles. Bueno, les decía, ahora sí creo que cerré uno de los dispositivos para no tener lío y me quedé con este solo. Les decía que las normas de la 18248 y nuestro actual código establecen ciertas pautas para la atribución del prenombre y el apellido. Las dos, el prenombre que sería el nombre de pila y el apellido, deben respetar ciertas pautas. Si bien existe, conforme al principio de libertad, que los padres o encargados de los menores pueden designarlos como ellos elijan, y inscribirlos en el registro civil, existen algunas limitaciones a ese poder o a esa libertad de elección. Por ejemplo, no puede inscribirse a un niño a una persona, digo con propiedad porque puede ser que llegue a la adultez sin estar inscrito. No se puede inscribir el nombre de una persona con más de 3 nombres de pila. Nadie puede tener más de 3 nombres de pila. No se puede usar un apellido como nombre. No se le puede designar a hermanos vivos con el mismo primer nombre. Una excepción a este tema sería cuando serían nombres compuestos. Por ejemplo, ustedes pueden decirme que una hermana se llama María Juana y la otra María Paula. Entonces se tomaría como un nombre compuesto. Sí, decime, Manuel. Buenas, ¿cómo le va? Yo quería decir que mi mamá tiene 3 nombres, por ejemplo. ¿Cómo? Mi mamá tiene 3 nombres. No sé si en la época que ella nació se podía poner 3 nombres o qué, pero ella tiene 3 nombres. Quería decir eso nada más. Está bien. También puede suceder que uno tenga más de 3 nombres. Y nació, claro, si fue antes de la sanción de la ley, o también personas que están nacionalizadas, pero en su país de origen se permite. Por ejemplo, tengo yo un par de amigas españolas que tienen como 4 nombres. Entonces, si bien están nacionalizadas, si vienen hace un montón de años acá, esto es en la actualidad, bueno, pero esta norma estaba a partir de la sanción de la 18248, o sea que mínimamente a los nacidos después del 69 se les aplicaría. También, en cuanto a, les decía que no se pueden inscribir apellidos como nombres, no se le puede dar el nombre de hermanos, el primer nombre de hermanos vivos, no se pueden poner nombres extravagantes. Y eso sería la segunda norma. Y la tercera es que se permiten los nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes. Esta sí es una modificación respecto de la ley 18248. En realidad no es una modificación, sino una inclusión. No estaba previsto esto específicamente. Con respecto al apellido. No, esto es con el nombre, todavía no llegamos al apellido. Ah, bien, bien, gracias. La modificación grande, estamos hablando de prenombre, artículo 63. Las modificaciones grandes vienen en torno al apellido, que es el artículo que en el código está en el artículo que sigue, pero lo vamos a explicar. Bueno, dicho esto, respecto del nombre, entonces hay libertad de elección, los padres se pueden poner de acuerdo y designarlo con el nombre que elijan, respetando justamente estas pautas. El nombre también está previsto que cuando un niño no esté al cuidado, o sus padres no estén ejerciendo la patria potestad, o esté a cargo de organismos de la minoridad, sea el que es la persona responsable el que lo inscriba. Si es conocido con algún nombre de manera anterior, o sea, anteriormente se lo conocía con alguna designación, se trata de respetar ese nombre, y si no, se le va a designar un nombre que sea común. Estas normas, entonces, son las que se aplican a el nombre de pila.
Las reglas con nombre de pila o, como dice el código, prenombre, que sería lo mismo. Con respecto al apellido, ha habido algunas modificaciones. El apellido, los hijos matrimoniales llevan el apellido de sus padres. Esa sería la primera norma. La modificación que tenemos en el código es que pueden tener el apellido de sus padres en cualquier orden. Antes de la sanción del nuevo código, era posible adicionar el apellido de la madre al apellido del padre, o el apellido compuesto del padre, ¿sí? También podía ser usado por los hijos. A partir del nuevo código, lo que se permite incluso es que los padres elijan designar a sus hijos con el apellido de la madre en primer término. Es bastante innovador esto. Tiene sí un límite, es que todos los hijos de la misma familia tienen que tener el mismo apellido. ¿Correcto? Si yo elijo que mi hijo mayor tenga, si yo y el padre de mi hijo elegimos que el primer hijo tenga en primer término el apellido de él, todos los hijos tienen que tener el mismo apellido, el mismo orden, respetar el mismo orden. Igual si fuera la inversa y tuvieran primero el apellido materno. No están, hay pocos casos, pero en Mendoza y en algunos otros lados ya hay varias personas designadas en primer término con el apellido materno. Entonces, en la actualidad se puede inscribir a los hijos con el apellido de sus padres, de uno o de los dos, en el orden que elijan. Si no se ponen de acuerdo, la norma también establece que el oficial de registro civil a donde se va a inscribir hace un sorteo. Y el que salga es la suerte loca. Ahí en ese momento se designa el apellido de esa persona. Y también se designa el apellido de todos sus hermanos, porque como les dije en la norma, todos los hijos de una misma familia deben tener el mismo apellido, porque justamente, como estuvimos explicando, sirve para la identificación dentro de la sociedad y de la familia, ¿correcto? Entonces, los hijos de la misma madre y padre tienen que tener el mismo apellido. Esto con respecto a los hijos matrimoniales. Los hijos extramatrimoniales van a tener, si tienen un solo vínculo filial, van a llevar el apellido del padre que los reconoció. Si ambos padres lo reconocieron, se aplica igual norma que la anterior. ¿Correcto? Se puede elegir cualquiera. ¿Puedo hacer una consulta o preguntar una cosa? Sí, decime. Yo soy madre soltera y yo a mi hija le puse mi apellido porque el padre no la reconoció. Pero, por ejemplo, el día que salió a los 15, que tenía que salir de viaje a España a ver a mi hermana, iba con el correspondiente certificado y se lo hicieron mal. Porque yo, en teoría, yo no tenía tenía la patria potestad compartida con el padre, pero el padre se ausentó apenas se enteró del embarazo. Pero tuve un problema importante, porque me habían hecho mal el certificado, o sea, el papel para que pueda salir del país. Ah, bueno, pero ese es puede ser un problema de los poderes o de las autorizaciones. Lo que es claro es que en respecto de las reglas del nombre, tu hija lleva el nombre tuyo porque sos el padre o el progenitor reconociente. Si fueran los dos progenitores que no se casan, están fuera del matrimonio, pero hoy es bastante habitual, tienen un hijo y lo reconocen ambos, se aplican las mismas normas que para el reconocimiento de los hijos matrimoniales. Si no hubiera, lo único que es diferente es que si no hubiera acuerdo entre los progenitores respecto de cuál va a ir en primer término, no se hace como en el anterior que se sortea, sino que es el juez el que va a designar cuál apellido le vas a poner en primer término teniendo en cuenta el interés principal del menor. Pero en cuanto a que pueda llevar los dos apellidos, es lo mismo. Todo esto que les estoy explicando está en el código de todas maneras, así que no se preocupen, pero bueno, tiene que ver o tiene una explicación, no es solo la norma,
vacía, así, o lisa y llana, porque a veces estudiar, yo por lo menos nunca pude estudiar demasiado de memoria, no entiendo los temas. Entonces, en una afiliación extramatrimonial, ya hablamos, se reconoce la afiliación del reconociente y el otro, después, si esto no se los había explicado, si con posterioridad a la inscripción el padre que no reconoció quisiera hacerlo, lo puede hacer y puede pedir que se le incorpore el apellido. Ahora, el menor, si ya es conocido de determinada manera, hay que respetar también, ¿por qué? Porque el nombre, como atributo de las personas, pero también como un derecho deber que les expliqué, se inscribe en el registro de las personas. Y entonces, cualquier modificación, también hay que inscribirla en el registro de las personas. Y tiene que ver con cuestiones muy personales e individuales, por eso es que cuando se inscribe a alguien que no se le conoce la afiliación o está en una institución, se trata de respetar de cómo es conocido, porque hace a la identidad, es algo inmanente de las personas, ¿comprenden? No estábamos hablando de cualquier derecho, se podría decir, no es tan correcto, pero un súper derecho, pero los derechos personalísimos así lo son, este es un pariente de los personalísimos. El nombre es muy importante para todos nosotros. También piensen que el ataque al nombre que nos hagan, seguramente a través de eso se atacan derechos más importantes como son el honor, el buen nombre, etc. Y pueden traer sanciones importantes. Y por eso también reparaciones pecuniarias. Así que por eso estamos hablando de derechos muy importantes. Después, el apellido de las personas sin filiación conocida, los que estábamos diciendo, también con respecto al nombre, con respecto al apellido sucede algo similar. O sea, cuando una persona no está reconocida por su padre, está en alguna institución, las personas que están a su cargo la pueden designar con cualquier apellido que sea común. Hay algunas normas especiales para que le dan el derecho al menor a solicitar, cuando tiene grado de madurez suficiente, a la inscripción del nombre con el cual es conocido. Eso también es importante. Con respecto al apellido y la vinculación con el Estado. Antiguamente, muy antiguamente, las mujeres cuando nos casábamos decíamos o agregábamos al apellido que usábamos, el del marido, con la preposición de, curi, de, bueno, eso es muy antiguo, ya no se usa, las mujeres no nos gusta en general. Pero lo moderno, o lo más novedoso que tiene el código, es que tiene esta norma en relación a ambos cónyuges. En la actualidad también el marido podría optar por decir tanto de, es aceptado. Este apellido que uno usa mientras que mantiene esponsales o está casado, debe dejar de usar en caso de divorcio, anulación matrimonial, pero la ley, en algunos casos, autoriza, por ejemplo, el viudo puede seguir usando el apellido del cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias o esponsales o no forme unión convivencial. La ley anterior tenía una excepción a la autorización de poder seguir usando el apellido conyugal cuando el cónyuge fuera conocido por una actividad comercial o profesional con el apellido del ex cónyuge. Entonces ahí se autorizaba que pudiera seguir utilizándolo como propio, pero si no, el apellido de los cónyuges se pierde con el divorcio, la anulación del matrimonio, porque termina el vínculo.
En la actualidad, la norma dice, el juez puede autorizarla por motivos razonables, no dice la cuestión económica, pero bueno, ese sería un motivo razonable para que el juez autorice a otro cónyuge a usar el apellido de casado. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Por Decime. ejemplo, en el caso del apellido de los hijos, si la segunda afiliación se determina mucho después y los dos progenitores están en desacuerdo y el juez tiene que decidir conforme al interés superior del niño, ¿podría decidir que no se ponga el apellido del segundo progenitor? Podría, sí, si fuera un Bien. delincuente conocido, un pervertido. No por una cuestión subjetiva, porque al otro progenitor no le guste o porque le parezca que porque llegó tarde, o sea, no, un juez no le va a negar la afiliación porque lo reconozca con posterioridad, digamos, si esa es, porque viste, a veces eso genera situaciones de conflictos interpersonales que no se deben vincular con el interés del menor. El menor Genial. tiene derecho a... Y después me quedó otra duda. Cuando tuvimos una Decime. clase con la doctora San Martín sobre la unidad 8, ella dijo que los derechos personalísimos no eran un atributo de las personas, que estaba en Rivera sí, pero que no teníamos que seguir eso. ¿Puede ser? Bueno, por eso yo se lo dije como lo dice Rivera, pero recién les dije que para mí los personalísimos sí son superderechos, son algo más que un atributo de las personas. Rivera los menciona dentro de los atributos, pero para mí tienen características más, como les digo, más importantes que los atributos en sí mismos, porque caracterizan a las personas y están muy vinculados con los derechos humanos, con los derechos más inalienables que nosotros tenemos. Para que tengan una idea, los derechos personalísimos tienen 3 grandes ramas. Los derechos que protegen la vida, los derechos que protegen la libertad y los derechos personalísimos que protegen el honor. Si ustedes conocen algún derecho más importante que la vida, el honor o la libertad, no creo, ¿no es cierto? Por eso es que son más importantes. Pero bueno, como yo sé que a veces, o en general, ustedes siguen a Rivera, si lo dicen así no es que va a estar mal, pero para mí está bien la aclaración que hizo Susana, y yo lo dije al pasar, son más importantes los personalísimos, son súper derechos. Genial, gracias. Ok, bueno, entonces, estábamos en el apellido y la última pregunta que me habían hecho era el reconocimiento posterior. En general siempre el posterior va al final. ¿Por qué? Porque como les digo, la persona ya va a ser conocida, incluso piensen en un niño pequeño, hoy en día están escolarizados desde muy niños, entonces es muy común que un chico de 3, 4 años ya vaya al colegio y sea conocido con un apellido. Después cambiarle el orden. Es más fácil agregar un apellido que cambiarle el orden. Me parece incluso menos perjudicial para el interés de ese menor. Entonces, esto como normas en cuanto a la elección del apellido o a la posibilidad del uso, estábamos en el apellido de los cónyuges. Hay algunas normas específicas en el capítulo de código respecto de la adopción y el nombre, las voy a referir acá. El hijo adoptivo de ambos cónyuges o de dos padres casados, sí, ustedes saben que la adopción puede ser común de ambos cónyuges o lo puede adoptar uno solo de los cónyuges al hijo. Entonces, en cuanto al apellido, las reglas son, si ambos cónyuges lo adoptan, es similar a la de las reglas de nombre del hijo matrimonial. Si solo uno de esos de los cónyuges lo reconoce, o lo adopta, perdón, no lo reconoce, lo adopta, va a llevar el apellido del cónyuge que lo adoptó. También
hay una regla similar a la que les mencioné en relación a que los hijos de una misma familia deben tener el mismo apellido. Entonces, tiene que tener el mismo apellido que los hermanos de esa familia. Ya en la actualidad, eso cuando estudian en Derecho de Familia, Adopción, no existe la diferencia, pero sí puede que gente que tenga más edad y que ustedes puedan conocer, hayan tramitado o tenido una adopción simple. La ley anterior permitía la adopción simple y la adopción plena. La adopción simple, se lo digo rápido porque esto es derecho de familia, pero para explicarles lo que hace el nombre. En la adopción simple, el adoptado no cortaba el lazo con la familia de origen. En la plena sí. Entonces, en la adopción simple podía llegar a seguir usando el apellido de origen, o adicionarse al apellido del adoptante del de origen. En la actualidad, como les digo, la ley de adopción no permite eso. La adopción es plena y entonces adquiere el adoptado el apellido del padre adoptante, del padre o madre adoptante, y si son cónyuges, las mismas normas que para los hijos matrimoniales. Con respecto a el cambio de nombre y las normas para el cambio de Bueno, en cuanto al cambio de nombre, el cambio de nombre es posible cuando existen justos motivos. Justos motivos. ¿Qué consideramos justos motivos, no? Para el cambio de nombre de las personas, se establece un trámite judicial. Entonces, el juez es el que va a definir, en definitiva, si existen y si son justos los motivos que alega la persona para solicitar el cambio. Hay gente que, justos motivos, el código establece 3 supuestos, pero bueno, estos no son taxativos, sino enunciativos. Quiere decir que puede haber alguno que esté relacionado que no esté expresamente mencionado. Siempre que hablemos de enunciados, pueden ser taxativos o enunciativos. Cuando decimos que son taxativos, son esos y ninguno más que esos. Si son enunciativos, quiere decir que puede haber otro. Bueno, en principio entonces se establece que cuando una persona es conocida o muy famosa por su seudónimo, pueda solicitar inscribir como nombre ese seudónimo, cambiar su nombre de pila por ese seudónimo. Puede ser nombre de pila y apellido, si tiene un nombre y apellido de fantasía, ¿no? También se puede pedir el cambio o se considera justos motivos cuando sean cuestiones religiosas, políticas, étnicas, contrarias, ¿no?, a las afecciones, o sí, justamente a las afecciones íntimas del sujeto. Por ejemplo, si alguno lo hubieran llamado Juan Domingo y resulta que es contrario a una ideología que identifica a Juan Domingo con Perón, o si a uno le ponen una designación que tenga que ver, o una connotación religiosa, no sé, santa, póngale que le pusieran de nombre santa a alguien, o no sé, o algo que tenga una designación política o con una connotación política que le resulte una afección, o que resulte en la afección de de los intereses o de lo que es
espíritu o que haga que esa persona se sienta afectado íntimamente por eso. Puede suceder también que eso ocurra cuando una persona use el nombre de otra o adquiera notoriedad, o por ejemplo, cuando ustedes saben lo que es un homónimo, es alguien que tiene el mismo nombre y apellido que yo, con derecho, porque existe otra persona en otro lugar que tiene el mismo derecho, porque es hijo de alguna persona que se llama Curi y se llama Alejandra. Ese sería homónimo. Está usando el mismo nombre que yo, pero tiene derecho a usarlo. Si esa persona fuera un delincuente conocido, un prófugo de la ley o algo, yo podría pedir el cambio de mi nombre. No puedo pedir que él lo cambie, porque el nombre de esa persona tiene derecho a usarlo. Pero yo podría alegar esos justos motivos para solicitar el cambio de mi nombre, por lo menos el de pila, ¿correcto? Esto está en el inciso 3, dice la afectación de la personalidad de la persona interesada, cualquiera sea la causa, siempre que se encuentre acreditada, ¿sí? Que sea justamente, que yo pueda acreditar que esa persona es alguien con prontuario o algo conocido. No sé, yo personalmente tuve una vez una consulta de un cliente que después no lo hizo, quería hacer un cambio de apellido porque justamente tenía, no me acuerdo ya el apellido, pero cada vez que pasaba por alguna puesto migratorio, demoraba, no sé el tiempo que demoraba, porque había alguna persona con el mismo apellido que él, un nombre similar, no era igual, pero era parecido, no sé si era Roberto, Norberto o algo así, y el apellido era igual, y era un delincuente que tenía restricciones y qué sé yo, y entonces cada vez que él llegaba hasta que verificaban exactamente su identidad, le generaba todo un lío, un perjuicio, una demora. Entonces, eso es un justo motivo. Yo le expliqué en su momento que podía entablar esa acción para solicitar el cambio, justamente alegando estas circunstancias. Bueno, esto, como les dije, todos estos supuestos requieren la autorización, o sea, el cambio de nombre de manera judicial. Un proceso en el cual se van a, como dijimos desde el principio, volvemos a repetir, el nombre es un derecho y un deber. El proceso es público, se citan a terceros interesados por edictos. Imaginen ustedes que yo quiera cambiar mi nombre y quiero ponerme el nombre de Débora Granata. Débora puede decir, no, yo no quiero. Entonces ella tiene 15 días desde que se publica edictos para oponerse a que otra persona use el mismo nombre, por ejemplo. Entonces, hay publicación de edictos, una vez por mes, por 2 meses, y después 15 días para receptar oposiciones, y después el juez dicta sentencia. ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Qué se les ocurre? Y que sea publicada si lo saben todos. ¿A dónde? En el boletín oficial. No. ¿Dónde se inscribe el nombre de las personas, chicos? En el registro En el de las registro. personas. Muy bien. ¿Y dónde se modifica el nombre de las personas, chicos? En el registro. En el registro de las personas. Por eso, porque el registro es público. Entonces, una vez que está la sentencia, hay que inscribirla en el registro de las personas. ¿Por qué? Porque también puede pasar que esa persona tenga anotaciones personales, embargos. Ustedes saben lo que es eso cuando, por más que todavía no hayan estudiado derecho procesal ni ninguno de los derechos de raigambre económica, hay medidas cautelares, embargos e inhibiciones que las personas tienen a veces sobre sí o sobre su persona por deudas o cuestiones que justamente si uno se va a cambiar el nombre no es que se pierden. Si yo me cambio el nombre, como ese registro es público, cuando cambien mi nombre y lo vayan a inscribir, todas las inscripciones que estén a mi nombre van a pasar a nombre de mi nuevo nombre, ¿se entiende? Pues si no sería muy fácil, cualquiera que tenga una deuda se cambia el nombre y chau. Francisco, que me estás levantando la mano, ¿qué querés
Decime. Sí, profe, el registro de las personas es a nivel provincial, ¿no? No es nacional. ¿Es nacional? Ah, listo. Gracias. Nacional. De nada. Bueno, entonces, el nombre y el apellido de las personas se inscriben al registro de las personas. ¿Eh? En general se inscribe en el acta de nacimiento, ustedes saben, pero puede ser que se modifique con posterioridad. De todas maneras, cualquier modificación también, por supuesto, se inscribe en el registro de las personas. ¿Correcto? Por eso esa sentencia va a ser inscrita en el registro de las personas. Y van a pasar, por supuesto, cualquier anotación que tuviera esa persona a la nueva designación o nombre con el que se le va a designar a esa persona. Entonces, estos son procesos de cambio de nombre. Pero hay situaciones que también están en el mismo artículo 69, en los cuales la ley considera que hay justos motivos para el cambio del nombre y no requiere hacer juicio, sino solo presentarse en el registro civil para modificar el nombre. Esos dos supuestos son la percepción sexual de esa persona, o sea, la ley dice, lo voy a leer textual, se consideran justos motivos y no requiere intervención judicial el cambio de nombre por razón de la identidad de género y el cambio de prenombre y apellido por el haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil de las personas. En esos supuestos no hace falta establecer un proceso judicial, sino que se concurre entre el registro de las personas y si la identidad de género que yo tengo es diferente a la que tengo asignada, puedo solicitar su cambio de manera automática. Lo mismo si he sido víctima de supresión de la identidad, ya sea por apropiación ilegítima. Esos son dos supuestos que están dentro del mismo artículo que habla del cambio de nombre, que no requiere autorización. Este es un tema que también se pregunta bastante. Yo voy diciendo, yo no soy traicionera, porque como no hago los exámenes, pero conozco a los profesores que preguntan estas cosas, les gustan, así que denle en bolilla. Bueno, con respecto a este tema, faltaría hablar de las acciones, porque hasta ahora hemos hablado de cómo se designan a las personas, ya sea en lo concerniente al nombre o en lo concerniente al apellido, a cómo se debe cambiar. Decime, Lautaro. Sí, profe, ¿cuáles eran los supuestos? ¿Cambio de género y cuál era el otro? Disculpe, no llegué a escuchar. Supresión de la identidad por apropiación ilegal. Por ejemplo, esto es básicamente el ejemplo de los hijos desaparecidos. Esos son los supuestos más comunes. Bueno, entonces, les decía, estábamos hablando de qué reglas tenemos para el nombre, qué reglas tenemos para el apellido, cuándo lo podemos cambiar, de la importancia que tiene el apellido para la identificación de las personas, de la importancia que tiene para el Estado, justamente, identificar a las personas. Y ahora vamos a hablar de las acciones que le da el ordenamiento a las personas para justamente la protección de su nombre. Básicamente hay tres acciones para proteger el nombre. Las acciones del nombre están en el artículo 71, y es así, me gusta preguntarlas a mí, así que yo, el que avisa no traiciona, yo siempre pregunto las acciones del nombre, estudienlas. Las voy a explicar, son tres. La primera es el supuesto, se llama acción de petición, o de reclamación, le dicen algunos. Es para el supuesto de que a alguien le sea desconocido el nombre. El artículo dice: aquel a quien se le desconociese el uso de su nombre para que le sea reconocido y prohibida toda futura impugnación por quien la niega. Se debe ordenar la publicación de la sentencia a costa del demandado. Esta acción de reclamación, les voy a dar un ejemplo, para que no sea tan abstracto el tema. Cuando hablamos de desconocimiento del nombre o no inclusión del nombre,
podemos poner como ejemplo que en algún listado o profesional, por ejemplo, no me sea incluido mi nombre, o se me omita. En el artículo 71, te están contestando tus compañeros, estamos en el artículo 71, o se omita mi nombre, donde debería estar, no esté inscrito mi nombre, o cuando yo solicito una inscripción con mi nombre, me sea rechazada. Entonces, en esos supuestos, yo puedo entablar una demanda de reclamación y el juez establecer que me sea reconocido, que en el futuro no se me sea negado el nombre. Y además, después vamos a ver de los 3 supuestos que el juez puede establecer de las 3 acciones, además en lo que concierne al nombre, establecer una indemnización pecuniaria, por lo que les dije al principio, por haberme causado una vulneración de mis afecciones íntimas, de una parte de mi personalidad que es el nombre, entonces da origen a una reparación económica. Si bien, como dijimos, el nombre en sí mismo no tiene un valor. Lo que se mensura no es el nombre, sino el daño a mi personalidad. ¿Se entiende? Entonces, esta acción de reclamación también va a impedir que en el futuro me sea negada el uso de mi nombre. La segunda acción, que está en el inciso B, es la de usurpación, que es cuando alguien que no tiene derecho a usar un nombre, el mío por ejemplo, lo usa. Y se demanda, algunos le dicen acción de contestación, otros de usurpación. Se demanda para que lo deje de usar. No es el ejemplo que yo les di hace un rato del homónimo. El homónimo tiene derecho a usar el nombre. Este es alguien que usa tu nombre y no tiene derecho para hacerlo. Hay un caso judicial bastante conocido, además porque es farandulesco, que hubo una acción y la persona que usaba sin derecho el nombre de otra tuvo que dejar de usarlo. Es el caso de Florencia de la Vega, se le hizo una acción de este tipo y dejó de llamarse de la Vega y creo que se redujo a de la B o algo así, para que justamente la persona que se llamaba igual que ella había manifestado oposición o al nombre que ella que usaba como nombre propio, entonces tuvo que cesar en el uso de ese nombre. No sé, la verdad desconozco si tuvo que pagar alguna indemnización. Sí sé que tuvo que cesar en el uso del nombre. Y por último, la acción de supresión, que es cuando se usa el nombre de una persona para designar a un personaje de fantasía. Hay un caso conocido que está en los libros, no sé si en Rivera, pero en otros libros por ahí un poco más extensos, que se denomina Chipi contra García Ferrer. García Ferrer fue un escritor, caricaturista muy conocido, falleció hace poco, que había hecho un personaje por los 70 bastante conocido por un tiempo por lo menos, se llamaba un dragoncito y le puso de apellido Chipi. Y bueno, un señor que se llamaba Chipi lo demandó porque se sintió afectado y ese juicio llegó a sentencia y Chipi murió, pobre Chipi, no apareció más. Desconozco si después apareció con otro nombre, pero justamente no pudo seguirse llamando de ese modo porque el interesado se opuso a que esa figura de fantasía usara su nombre. Era, él dice, motivo de sorna en los fundamentos o de burla. Acá en Mar del Plata también hubo un proceso que se concilió, no se llegó a juicio, no se llegó a sentencia, pero también
es bastante más contemporáneo de ustedes y por ahí lo conocen. Había un personaje en un programa que tenía Tinelli hace algunos años, se llamaba Carna, creo, y acá hay un abogado que tiene ese apellido, y lo demandó para que deje de usar ese nombre, y bueno, no hubo sentencia, supongo que lo conciliaron, pero el personaje desapareció, o sea, no se usaba, creo que decía algo como, no sé, era como un chiste, y bueno, este colega de acá de Mar del Plata planteó la acción, y si bien no llegó a sentencia, obviamente, este es un ejemplo claro, como fue García Ferrer, Chipi contra García Ferrer, que le obligan a alguien a suprimir un nombre que está usando para designar un personaje de fantasía o lo que sea, cuando el interesado se ve afectado, no lo quiere. Entonces, estas tres Profe, acciones, sí, decime. perdón que te corte. Una pregunta, por ejemplo, cuando hablamos de las canciones que dicen nombres todo el tiempo, que son bastante motivo de burla para bastante gente, algunas canciones que han quedado como chistes, ¿ahí también se puede hacer una demanda o es solamente cuando se arma el personaje ficticio? No, porque en realidad el nombre sería cuando lo usan o no te lo dejan usar. Pensar los tres supuestos. El primero, cuando te niegan el nombre, ¿no es cierto? No te lo dejan usar. El segundo es cuando lo usa alguien sin derecho. Y el tercero es para designar un personaje. Si fuera, a ver, yo no lo buscaría por el lado del nombre. Si en realidad daría motivo a que vos solicites el cambio de nombre, si a vos te afecta que alguien use ese nombre. No sé qué ejemplo se te ocurra a vos, pero por ahí es difícil No, no hacer. sé, en una canción como por ejemplo, a ver, déjame que piense alguna. Eh, Digan Marta, por ejemplo, o una que, Claro, o no por sé, ejemplo, no sé, a mí me pusieron Candela por una canción que dice echale leña al fuego, Candela. Bueno, por ejemplo, si en alguna canción de ese estilo yo me siento ofendida, ¿puedo demandar al que hizo la canción o simplemente me tengo que cambiar el nombre porque me siento te ofendida por tenés eso? que cambiar el nombre, te tenés que cambiar el Bien. nombre. No, no sabía si se tomaba como un personaje en el hecho de la canción o si solamente era en una serie, en un No, cómic o algo de eso. salvo que le pongan tu nombre y apellido, ¿me entendés? Ok, Qué sé yo, ya sería más identificado, porque Candela en general es un nombre también bastante común, digamos. sí, 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 Eh, obvio. no estaría como muy destinado a vos. Por ahí, en el ejemplo que yo te digo, Chipi es un nombre un poco raro. Mirá, yo no me acuerdo tanto fallo, sí me lo acuerdo desde que cuando estudiaba, casi te digo, porque es raro. Sí, es bastante característico. ¿Entendés? Es raro. Y después, por ejemplo, el de colega lo conozco porque lo conozco a él y porque, bueno, porque fue bastante, acá era un chusmerío, básicamente, pero no llegó a sentencia porque lo arreglaron. En realidad también era algo burlón el personaje que lo hacía, era motivo de burla. Una canción puede ser interpretado como una producción artística sin intención de causarte un daño, ¿entendés? Bien. En los otros, no, a ver, no vamos a decir que García Ferrer tenía intención de agraviar a nadie porque le puso Chipi a un dragoncito, pero lo que pasa es que, viste, llamarte como un dragón, que por ahí, qué sé yo, genera un poco de burla, puede ser agraviante. Y en el caso del abogado que yo conozco, el personaje era bastante como tonto, qué sé yo. Entonces, sí, puede ser ofensivo. Buenísimo, gracias, profe. No, por favor. Entonces, estas tres acciones, que son las acciones de protección del nombre, que están en el artículo 71, las pueden ver, y al final dice que todos pueden demandar, dice que todos los casos se puede demandar la reparación de los daños y el juez puede disponer la publicación de la sentencia. Estas acciones solo las pueden entablar los interesados o sus herederos en caso de que hayan fallecido, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta de estos chicos? Ya me estoy quedando más oscuro y el alumno vuelve en casa. ¿Tienen preguntas? Escúchenme. Profe, Sí, no estoy mi en el pregunta campo. era, Yo vivo a la vuelta de la facultad, aunque ustedes no puedan creer. Tengo mala señal a 2 cuadras de la facultad. Mala señal y sin luz. Imagínense.
Decime, ¿quién me estaba hablando? Yo, Lautaro Lopetegui. Esto de nombre de fantasía igual solo aplica en el hecho de cambiarlo y cuando el personaje ya existe y todas esas cosas, ¿no? O sea, por el ejemplo, porque cuando el tema del nacimiento no afecta eso, sí. O sea, esto va Como más cuando una persona quiere cambiar el nombre a futuro. Claro, no, estas acciones, como dije al final, las entabla el interesado. Imagínate Claro. que un bebé no va a hacer una acción de esta. Es Claro. cuando ya sos grande, que tenés algún problema con, o porque te están negando el uso de tu nombre, o porque, no sé, por ahí, si te niegan el uso del ¿Y los nombre, progenitores le pueden poner un nombre de fantasía? ¿a quién? ¿A un hijo? Sí, por ejemplo. No, fíjate que No. están en las normas del nombre, en las reglas con respecto a la elección del nombre, es que no deben ser, ¿cómo dice específicamente? Extravagantes. Extravagantes es la palabra, no me salía. Extravagantes, o sea, hay nombres que en algún momento parece que no son comunes y después se convierten en habituales, pero nombre de fantasía, o sea, ¿qué le vas a poner? Misifus, no sé, guau, no es un nombre, tiene que tener. Además, el registro civil, cuando vas a inscribir a una persona, el primero que hace la evaluación de si lo inscribe o no es el funcionario del registro civil. Cuando te niegan un nombre sin fundamento, vos podés ir al juez y pedirle que te lo inscriba. Pero un nombre de fantasía sería un nombre de pila, primero que nada, sería el prenombre, porque el apellido tiene que ser el de los padres, el de uno, de los dos, y como Igual sea. pasa con el apodo, ¿no? Bueno, pero el apodo dijimos que vos podés pedirlo cuando ha adquirido notoriedad de cambio. Ah, Ya también cuando ha transcurrido un poco la vida. Tenés que tener, como dice la ley, grado de madurez suficiente. No podés ir a los 10 años. Ahí no vas a poder acreditar el grado de madurez suficiente para un cambio de nombre, que es una acción seria, o sea, justamente modifica cuestiones esenciales. gracias. De nada. Bueno, ¿Y qué pasa en el supuesto caso que los padres por ahí le pongan el nombre, por ejemplo, en referencia a eso, a un personaje, a alguien conocido? Por ejemplo, mucha gente es fanático de algún equipo de fútbol y le pone apodos, o sea, referentes, ellos le pongan azulgrana o algo así al hijo. En ese supuesto pueden pedir se puede pedir que haga el azulgrana no te lo va a conocido. inscribir nadie, no creo que te lo Bueno, inscriba. pero sí, he escuchado cada cosa, ahora no me doy cuenta, pero Bueno, he escuchado cada cosa rara, sí, bueno, puede ser, pero en general, son fanáticos de algo o sí, y le ponen el nombre, o sea, bueno, eso es en realidad, claro, después el interesado, o sea, el que tenga el nombre, cuando tenga grado de madurez suficiente, puede pedir el cambio justamente alegando eso. Justos motivos sería. ¿Entendés? Si a mí me ponen sí, un nombre que es extravagante, ponerle que aunque esté prohibido, lo hubieran hecho, porque no sé, encontraron un registro civil donde lo inscribieron. Con el correr de los años a mí me resulta perjudicial, me agravia, me preocupa, me angustia, lo que sea, puedo solicitar el cambio. Judicialmente vimos los supuestos de cambio de nombre. ¿Sí? Profe, Sí. ¿a qué se refiere con extravagante en relación a un nombre? Bueno, extravagante puede ser algo que desde no habitual, como más leve, hasta algo ridículo o algo, pero siempre tiene que ver este tipo de conceptos con una sociedad y un determinado momento. Lo que hoy puede ser extravagante, mañana puede ser habitual. Entonces, dar una pauta muy rígida podría quedar inmediatamente desactualizado. Claro. ¿Entendés? Yo te puedo poner hoy un nombre que parezca ridículo y mañana sea aceptado.
por ejemplo, mi caso, mi hija se llama Bless, B larga L-E-S-S, Sí, Bless. sí. No sé, es extravagante porque ya veo que estoy incumpliendo con esta pauta que le puse Bless. En su momento, en el registro civil acá en Mar del Plata me dijeron que no era un nombre registrado, bueno, me lo aceptaron de La Plata y tiene su documento ella. Pero Antes o sea, a ver, antes funcionaba así, el registro civil, si no lo tiene inscrito en algún lado, no te tomaban el nombre. Y no, tenías claro. tenías que hacer una acción. Si vos conseguías que ese nombre o acreditabas que ese nombre estaba inscrito en cualquier otra parte del país, te lo inscribían. Algo similar yo tuve que hacer con un familiar. No le aceptaban un nombre y bueno, conseguí una constancia de que en Capital existía. A veces antes, que esa no es una norma que ahora exista, no te permitían poner nombres con extranjeros, por ejemplo, nombres italianos textuales o nombres ingleses textuales, y te pedían como castellanizarlos. Y gente que se oponía y los quería poner en su idioma de origen, tenía dificultades con eso. Algo similar me pasó así con un nombre que era italiano. Y yo logré la inscripción justamente parecido a lo que vos decís, porque en otro lado estaba inscrito. En la actualidad esa norma no existe. En principio, si fueras hoy, seguramente te lo van a inscribir. Claro, cuando la fui a inscribir al registro civil, que se fijaron en los libros adelante mío, me dijeron, mira, no es un nombre, no existe, es como que vos le quieras poner puerta en otro idioma, me dijeron. Cuando mando la carta, el mail a La Plata, de La Plata me mandan un correo, me lo autorizan, que era femenino, significado bendición, y a raíz de eso queda inscrito en el registro, y entonces ella sería la primera nena en Argentina con ese nombre. Pero en su momento sí me lo aceptaron, entonces digamos que está dentro del marco legal. No Sí, incumplí esta pauta de no poner un nombre no, extravagante. vos no lo incumpliste, pero tu hija podría, cuando sea adulta, decir que para ella sí es extravagante y pedirte cambio, más o menos así. Creo que sí, yo creo que va a ser eso, me parece. Ahora que estoy escuchando todo, me parece que sí. Podría hacerlo. Tendría que Hoy no decir que tiene 7 años ahora, así que bueno, que se todavía no te va a acostumbre. demandar, quédate tranquilo. Gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta de este tema? Bueno, ahora sinceramente, ¿alguien leyó el artículo 7? Sean sinceros. Yo vi unos videos que estaban subidos del doctor Sonsisi, que explicaba Bueno, la unidad. muy bien. Es un artículo fundamental, chicos. Fundamental. Se hizo un poco tarde, ahora ya son casi 20, yo no voy a llegar a explicarles esto. Y vean los videos o léanlo, por supuesto, de los libros. Tengan en cuenta que es este artículo el que regula la entrada en vigencia de las normas, de todas las normas del derecho civil. Que los principios del derecho civil son diferentes que a los del derecho penal. Que ustedes pueden pensar que la ley no puede ser retroactiva, como es un principio del derecho penal, pero en derecho civil una ley sí puede ser retroactiva. Entonces, tienen que saber en qué caso es retroactiva, con qué límite puede ser retroactiva, y cuando existe algo que se llama la ultraactividad de la ley, cuando una ley que ya fue cambiada sigue vigente. Eso es básicamente, esencialmente, el meollo del artículo 7. El artículo 7, que habla de la eficacia temporal de la ley, dice que las leyes, obviamente, se aplican desde su entrada en vigencia. El proceso de sanción de las leyes no es materia de derecho civil, ustedes ya lo han estudiado en otras materias, y si no, lo van a hacer. El proyecto o la sanción legislativa, cómo son los proyectos. Bueno, lo concreto es que desde su entrada en vigencia, que puede ser el momento que lo establezca la ley o la publicación en el boletín oficial, la ley es obligatoria para todos, ¿sí? Y dice, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ¿sí? A las que están vigentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sea o no de orden público, excepto disposición en contrario. O sea, ¿qué quiere decir? Que una ley puede establecer la retroactividad. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. ¿Cuál sería el límite entonces a la retroactividad de la ley? Un derecho amparado, afecta. por ejemplo, el derecho de propiedad, que es un derecho amparado por una garantía constitucional, ¿no es cierto? Entonces una ley podría ser retroactiva, pero no violentar el derecho de propiedad de las personas. Entonces hay tres efectos de la ley. El efecto inmediato, que es a partir de su sanción. El efecto retroactivo, que es cuando la ley establece el efecto retroactivo con el límite de los derechos amparados por garantías constitucionales. Y el tercer efecto, que es el efecto ultraactivo de la ley, está en el último párrafo, que habla de las leyes supletorias. Las leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al derecho al consumidor en las relaciones de consumo. Este último párrafo habla de las leyes supletorias. Las demás, los dos primeros, habla de las leyes imperativas. Las leyes supletorias son las que las partes predisponen de común acuerdo. En las imperativas no hay voluntad de las partes para fijar la ley. O sea, las establece el Estado y las partes no se pueden apartar de las mismas. Las leyes imperativas tienen que ver con intereses generales, con pautas de convivencia, están vinculadas también con el orden público. En esas leyes, las partes no tienen nada que predisponer. En cambio, hay otras normas que son supletorias, que son de libre disposición para las partes. Por ejemplo, en materia de contratos. Ahí no hay afectado ningún interés general. Entonces las partes, cuando firman un contrato, pueden establecer las normas de ese contrato como mejor les convenga. Dos partes en igualdad pueden establecer el lugar de pago, los intereses, todas las condiciones de ese contrato. Esas normas que establecen son de libre disposición, son supletorias. Si la ley no estableció nada al respecto, se aplica eso. Y si las partes no dijeron nada al respecto, se aplica la ley marco. Y si no, se aplica lo que las partes quieren. Ustedes ya vieron la ley. ¿Saben lo que es una ley imperativa y una ley supletoria? Supongo, porque no tengo tiempo de explicar la diferencia. Pero las leyes ultraactivas son las leyes supletorias. Son las leyes que tienen que ver con los intereses particulares y no hay afectado ningún interés general. En esas, cuando hay un contrato y las partes convinieron algo, va a seguir vigente esa norma a pesar de que la norma posterior modifique una pauta contractual. ¿Por qué? Porque no hay un interés general afectado, entonces ese contrato va a seguir vigente ¿hasta cuándo? Hasta que termine el contrato. Perfecto. Entonces, la ley, por ejemplo, el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Yo firmo un contrato con Débora y no pongo dónde vamos a pagar. Entonces, ella me viene a cobrar a mi casa el día que vence la obligación y se terminó. Ahora, ¿qué pasa si se modifica la ley y la ley es a partir de mañana, el domicilio, no sé, de pago es una sucursal del banco? Para el contrato que nosotros tenemos, es la ley que estaba vigente en el momento en que se firmó el contrato, porque eso es lo que teníamos en mente nosotros. Si no pusimos otro domicilio era porque estábamos de acuerdo con lo que decía la ley. Era de libre disposición, lo podíamos modificar y no lo modificamos. Entonces esa norma que no modificamos tiene que seguir vigente hasta que termine ese contrato. Esa es la ultraactividad de la ley, es como la supervivencia. Para todo el resto se murió, pero para nosotros sigue viva. ¿Se entiende? Para los efectos de ese contrato. Eso es un poco el resumen, pero son 2 renglones, ¿eh? Se me terminó.
Hola, creí que me había quedado sin, ya me está marcando poca batería porque no tenía previsto anotar con el móvil. Bueno, yo les sugiero, les digo, les aconsejo, lean el artículo 7, si no, son boletas, así se lo digo. El artículo 7 hay que saberlo. Si esta no pretende ser una explicación, solo una breve reseña, que seguro que no entendieron nada si no lo habían leído. Para la próxima clase prometo dejarme 10-15 minutos más para las preguntas, pero léanlo porque es muy importante, ¿ok? Profe, yo antes de que me vaya, entonces una definición del efecto diferido sería que las leyes supletorias que son sancionadas no se aplican a los contratos que ya están en curso. ¿Sería eso? Exactamente. Bien, Perfecto, lo entendiste clarísimo. genial, gracias. Bueno chicos, nos veo en la próxima y cuídense. Nos vemos. Chao, profe, Chao, gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, profe.